Bueno, continuamos. Os cuento también una cosa que quizás es imperceptible, pero cada uno estamos haciendo aquí lo que podemos también para la sostenibilidad. Este evento se está certificando también como sostenible. Estamos midiendo la huella de carbono. Pues yo qué sé, estas botellitas de agua, por ejemplo, que tenemos, el 80% está fabricado con productos vegetales. La iluminación de este espacio es una iluminación medida para que contamine lo menos posible. Cuando vamos al café, pues veréis que las tazas no son de papel, aunque sea papel reciclable, son más bonitas de cerámica, pero que además se pueden lavar y se pueden reutilizar. En definitiva, todo está pensado para que al final seamos lo más sostenibles posibles dentro de actos como por ejemplo este. Y luego está lo que podemos hacer también en nuestras casas. Yo solamente voy a leer el título de la mesa que viene ahora, porque en el momento de crearla alguien tuvo una inspiración poética que es un título perfecto, que se dice La Casa Verde bajo el cielo azul. Parece el título de una novela, ¿no? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar a partir de ahora con Xavier Vilalta, es arquitecto, experto en sostenibilidad e innovación, con Marta Mahmoud, es también arquitecta del estudio Rafael de la Hoz, es un referente además, ya lo sabéis, de la arquitectura sostenible, y con ellos va a estar mi compañera Clara Blanchard, que es redactora aquí del País en Cataluña y que está especializada en temas de vivienda y de arquitectura. Así que bienvenidos a los tres. Buenas tardes, buenos días, perdón. Gracias a los asistentes en la sala y también a la gente que nos sigue por streaming. Bienvenidos, Marta, Xavier. Son dos arquitectos especialistas en sostenibilidad. Marta trabaja en el despacho de Rafael de la Hoz, un despacho grande, veterano. Xavier fundó hace 18 años su propia empresa. Los dos son especialistas en sostenibilidad. Marta se encarga de coordinar los proyectos del despacho, que poca cosa, y además hace dirección de obra. No ha habido manera que me respondiera a la pregunta de cuál era su proyecto preferido, pero sí me ha dicho, bueno, la arquitectura sanitaria es muy interesante, o sea que a ver si ponemos algún ejemplo. Xavier ha hecho proyectos aquí en España, en Europa y también en África. Eres especialista en mezclar la tecnología con la tradición local y uno de sus proyectos más emblemáticos es el Lideta Mercato de Addis Abeba, en Etiopía, que tiene un premio de la UNESCO. Y yo creo que, sin entretenernos más, podríamos empezar a hablar de esta casa verde bajo el cielo azul. Casa no solo es la casa donde dormimos, cualquier edificio es una casa, aunque sea para un ratito. La Casa de la Cultura es un museo, la Casa de los Enfermos es un hospital o mercado, lo que sea. Y este cielo que lamentablemente cada día es menos azul o menos previsible. Por lo que me gustaría comenzar preguntándoos qué es para vosotros la sostenibilidad aplicada a la arquitectura y cuáles son sus principales retos. Comienza tú, Xavier. ¿Yo? Sí. Buenos días a todo el mundo. A ver, definir sostenibilidad es un término muy amplio, pero si lo tuviera que definir, para mí la sostenibilidad es utilizar y optimizar los recursos naturales junto con la tecnología para que mediante la arquitectura podamos vivir de una forma más armoniosa con la naturaleza, ¿no? Aún no renunciando a nuestra vida urbana contemporánea. La sostenibilidad en la actualidad tiene un reto grande, que es que no hay un manual de uso, ¿no? No es algo que podamos crear un manual que tú repites y puedes poner en un sitio, porque de hecho la arquitectura sostenible crece del lugar, crece de las tradiciones, crece de las condiciones del clima, de la comunidad y de la tecnología que está disponible en ese sitio. Entonces, como no podemos crear un prototipo que se repite, lo que sí podemos hacer es una metodología, ¿no? Una metodología de trabajo que nos sirve como para proceder. Y entonces el reto es cómo generar esa metodología, ¿no? Y hay movimientos como la Nova Bauhaus que están empujando esto, ¿no? Que están buscando nuevas maneras de cómo proceder y cómo crear la nueva arquitectura sostenible del siglo XXI. Marta. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Enhorabuena por este evento magnífico y bueno, gracias a los que habéis permanecido después de las jornadas tan intensas que tuvimos ayer. En cuanto a qué es la arquitectura sostenible, a mí me gusta siempre utilizar como una metáfora, creo que para saber a dónde vamos,
tenemos que saber de dónde venimos. Hay una metáfora muy bonita que habla de cómo se hizo la primera arquitectura, qué es la primera arquitectura. Hay un mito que es el de la cabaña primitiva, que sería como el equivalente a la caverna de Platón para los filósofos, pero la cabaña primitiva para los arquitectos, que salió en los ensayos de Marc-Antoine Leguet, era un abad francés de la época de la Ilustración, y decía que la arquitectura nació en el momento en el que el hombre necesitaba refugiarse de las desavenencias del tiempo. Cogía los recursos que tenía, cogía unos palos, hizo una cabaña y con eso se crearon como los primeros refugios o lugares de encuentro. Esa relación antropológica entre el ser humano y el lugar en el que vive creo que define muy bien qué es lo sostenible, lo que se sostiene, lo que se mantiene. Creo que descubrir los principios intrínsecos de la naturaleza, ver cómo funciona, ver cómo funcionan esos materiales, cómo reaccionan, atendiendo muy bien al lugar en el que se implantan, es una buena manera de definir lo que es la arquitectura sostenible. Y ahora que ya sabemos lo que es la arquitectura sostenible, ¿cómo puede mejorar el bienestar de los usuarios y los edificios, sobre todo después de donde venimos, de antes de la burbuja, donde era todo a lo grande, a lo bestia, y es justo el contrario que necesita la sostenibilidad? Empieza tú, Marta. Bueno, hablando del bienestar social, al final yo creo que hay una influencia directa entre el bienestar que pueden tener las personas y el contexto en el que habitan. La arquitectura no dejan de ser los escenarios de la vida, ¿no? Nacemos en espacios arquitectónicos, vivimos en espacios arquitectónicos y perecemos muchas veces también en espacios arquitectónicos. Entonces, yo quería poner un ejemplo que es un clásico dentro de la arquitectura, pero que creo que está muy de actualidad, también teniendo en cuenta lo que pasó hace poco con la pandemia, y es un ejemplo de arquitectura sanitaria. A principios del siglo XX hay un proyecto muy reseñable que surge en Finlandia de la mano del arquitecto Alvar Aalto. Le piden hacer un sanatorio para tuberculosos en la época en la que todavía no había antibióticos, y lo que hace es una arquitectura muy orgánica en un bosque, en un contexto natural, con unas terrazas corridas, alargadas, en las que los enfermos podían incluso sacar las camillas y tomar el aire y el sol. Años más tarde, en los años 70, otro arquitecto que se llama Roger Ulrich, no confundir con el Ulbricht de la secesión vienesa, intentó, ya como estábamos más tecnificados, intentó medir los efectos reales que tiene el sanar en un contexto natural. Y se dio cuenta que las personas que estaban en un ámbito sanitario abierto a la naturaleza, por contraposición a las que estaban en un ámbito urbano o industrializado, requerían un 20% menos de analgésicos, sus periodos de recuperación eran más cortos y, esto es casi anecdótico, pero recibían menos quejas de los equipos de enfermería, o sea, estaban de mejor humor. Este tipo de arquitectura sanitaria vinculada con la naturaleza nosotros lo tenemos como muy presente. Estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto de la mano del Govern de Balears con IPSALUD, un proyecto muy bonito en un bosque, un hospital, una escala muy humana, y creo que es un buen ejemplo de bienestar y arquitectura. Xavier. Bueno, a mí me gustaría hacer una aportación en ese sentido de lo que es la sostenibilidad para los usuarios, ¿no? O sea, hay como ese concepto que entre todos yo creo que tenemos que cambiar, ¿no? Que la sostenibilidad es algo que te quita cosas, ¿no? Que a nadie le gusta ducharse con agua fría, ¿no? O sea, es más caro, ¿no? También. Exacto, y que es más caro y como que no puedes tener algo de calidad y que sea sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que el camino para integrar a los usuarios y a la comunidad es hacer que justamente es eso, ¿no? Que concibamos la sostenibilidad como algo deseable, como algo que queremos cuidar. O sea, la arquitectura que es bella, ¿no? La arquitectura tiene una función que lo hace sostenible, que sea bonita y que esté integrado con la cultura de la comunidad para que perdure en el tiempo y que ellos se sientan parte de esta arquitectura y la traten bien, ¿no? Entonces, yo creo que es este cambio de paradigma de encontrar lo sostenible como algo que queremos todos, ¿no?
Y aterrizando un poco, habéis puesto algún ejemplo, pero ¿qué materiales y técnicas estáis utilizando en los proyectos de vuestros despachos? A ver, si vamos a hablar de innovación, ¿no? O sea, Claro, innovación en la arquitectura. Vosotros, por ejemplo, sois especialistas en tecnología, pero adaptar materiales locales, Nosotros somos especialistas tanto en el ámbito digital, que nos lleva a... O sea, hemos hecho un gran avance en la sostenibilidad con la tecnología que utilizamos para proyectar, porque nos permite simular lo que va a pasar. Entonces, nos permite prever y corregir errores en una fase de proyecto, ¿no? Y eso combinado con sistemas industrializados, sistemas modulares, con distintos materiales, ¿no? Ahora lo que utilizamos más es la madera. Estamos haciendo edificios multiplanta de residenciales, equipamientos con madera, que es un material que de por sí, solo con su producción, ahorra una cantidad de emisiones que nos permitiría deshacer y hacer el edificio un montón de veces, ¿no? O sea, no hay nada que sea similar. Y el hecho de utilizar sistemas en seco, ¿no? Nos permite no generar residuos, es una obra limpia, rápida, ¿no? Tenemos un problema de vivienda que tenemos que solucionar y parte de la solución es en ejecutar rápido y con calidad, ¿no? O sea, rápido pero con calidad. No como hacíamos en el 2008-2007, que era rápido pero no tenía estas calidades, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos sistemas que vienen de la industria, que se han probado en edificaciones industriales, edificaciones agrícolas y que las hemos adaptado a la vivienda, y son sistemas que están probados, funcionan y que nos van a permitir en los próximos años poder construir de una forma mucho más responsable, o sea, que son materiales que vienen de un origen bueno y con procesos que ahorran energía. Porque una de las cosas interesantes de la industrialización de la construcción es que puedes hacer y deshacer. No solo es cómo haces, sino que puedes deshacer. O sea, la huella es mucho menor también al final de la vida, ¿no? De un edificio. ¿Vosotros algún ejemplo? Por partir un poco de la pregunta que decías de materiales, creo que si algo caracteriza un poco esta época, al final la arquitectura es como el espíritu de una época atraída a un espacio, típica frase de Mies van der Rohe. Entonces, lo que define nuestra época es que el mundo cada vez es más redondo y está más conectado. Entonces, los arquitectos de nuestra generación tenemos la oportunidad de ver muchas realidades alrededor del mundo, intentar entender las técnicas que tienen y traerlas. Por poner un ejemplo práctico, nosotros estamos haciendo una torre en Rabat, la Torre de Mohamed VI. Son proyectos que llevan mucho tiempo, que te puedes tirar 5 o 6 años hasta que finalmente terminan, y eso conlleva también muchas visitas y mucho conocimiento de las técnicas locales. Entonces, yendo allí, nosotros siempre que nos alojamos como la Medina de Rabat, en los típicos riads, que son las antiguas casas marroquíes que giran en torno a un patio, nos dimos cuenta que los baños tenían un acabado como de estucado, casi marmóreo, era muy bonito, y nos pusimos como a investigar qué técnica era esa. Nos dimos cuenta que hay una técnica en Marruecos que se llama Tadelac, que es coger la piedra caliza que viene del Alto Atlas de Marrakech, se calcina, se mezcla con agua, y luego a través de una serie de jabones que incluso utilizan para la higiene, son capaces de hidrofugar las zonas. Esa cultura árabe también como del baño y esas técnicas tradicionales. Bueno, pues esa técnica del Tadelac luego la hemos estudiado y la hemos incorporado dentro de espacios de la torre. Esto es local. Y la buena arquitectura también necesita buenos clientes que se lo crean. Y un gran encargador de proyectos son las administraciones públicas. Aquí en España las administraciones están apostando, ¿se lo creen, lo de la sostenibilidad? A ver, yo creo que las administraciones públicas son determinantes en el tipo de arquitectura que podemos hacer, porque son los que regulan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por poner un par de ejemplos de cosas que yo me he ido encontrando que sí que funcionan, porque bueno, de cosas malas no vamos a hablar. Hay un concepto que yo conocí cuando vivía en París, que es el de los presupuestos participativos. Lo conocí en 2014, creo que lo introdujo Ana Hidalgo sobre ese mismo año.
y consiste en que un 5% de las partidas presupuestarias que tienen las arcas de la ciudad de París se invierten en proyectos que propone la ciudadanía. Hay un tiempo en el que tú puedes hacer propuestas y luego hay un tiempo en el que tú puedes votar esas propuestas. Esto también se ha trasladado a la ciudad de Madrid y aunque ha habido cambio de gobierno, se ha mantenido, lo cual está muy bien. Pero bueno, por hacer un poco también de justicia histórica, estudiando de dónde venían los presupuestos participativos, las primeras trazas en España venían ya de los 2000, no sé cómo se haría, pero surgió en la ciudad de Córdoba. Que bueno, siempre es de justicia decirlo. Y otro pequeño concepto que se está introduciendo en la modificación del Plan General de Madrid es el concepto de factor verde. Los planes generales te regulan qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Tú tienes un índice de edificabilidad en una parcela y te dice los metros cuadrados que puedes construir, las alturas que puedes construir, retranqueos salinderos, pero no te decían nada de qué haces con el espacio donde no puedes construir, qué haces con esas zonas, que dejas una plazadura, una solera vista. Y ahora, mediante esa fórmula del factor verde, tiene una serie de parámetros que te dicen que tienes que poner al menos el 35%, si no recuerdo mal, de esa zona que queda sin construir, tienes que llenarla de algún tipo de vegetación. Entonces, creo que tanto presupuestos participativos como factor verde son pequeñas dinámicas que me he ido encontrando urbanas, que creo que funcionan muy bien y son como muy de actualidad. Aquí en Barcelona acaban de aprobar, lanzar la segunda convocatoria de presupuestos participativos. ¿Sí? El problema es que a veces los proyectos más votados no le gustan al ayuntamiento. Esto pasó en los últimos mandatos y alguno se quedó por hacer. Bueno, en este tema de la administración, yo creo que tanto la administración como el sector privado, todo el mundo está de acuerdo, ¿no?, en la sostenibilidad. Lo que hay un factor fundamental que hace decidir, que es la economía, ¿no? O sea, y que de hecho es el punto número 1 en la sostenibilidad. Si un proyecto no es sostenible económicamente, no funciona. Entonces, en este punto también hay un punto, hay una manera que aún no se está valorando en el sector público y en el privado cuesta bastante, que es entender que un edificio no es solo el coste del edificio. O sea, para hacer una comparativa de... ¿Esto cuánto me va a costar, no? Exacto, ¿cuánto me va a costar? Un edificio no te cuesta solo la construcción, ¿no?, sino que como mínimo deberíamos comparar un edificio construido de una manera con otra, como mínimo con 10 años de operativa, ¿no?, haciendo una predicción de 10 años de operativa, de su mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos comparar peras con peras, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, si hay un acuerdo público-privado, ¿no? Y yo trabajo en proyectos trabajo en el sector privado, pero trabajo de la mano de planeamientos, etcétera, donde realmente la sostenibilidad es algo que sí que puedes generar un impacto muy grande, porque cuando trabajas en proyectos de urbanismo donde la arquitectura ya se tiene en cuenta desde el urbanismo, el estudio de viabilidad es fundamental, ¿no? Si ese no funciona, ni uno lo quiere aprobar ni el otro tal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero ese estudio de viabilidad, si se plantea de esa manera, ¿no?, teniendo en cuenta el futuro, se puede ver de otra manera y podemos hacer proyectos que igual a primera vista no son viables, sean más viables. Interesante. Otra cuestión que me planteaba yo es, vosotros trabajáis en países emergentes y desde el acomodado primer mundo estamos exigiendo al no tan acomodado que haga proyectos sostenibles y aquí hemos hecho barbaridades, ¿no? Fachadas de cristal, locuras. La pregunta sería, ¿qué legitimidad tenemos nosotros para exigir a los emergentes que hagan proyectos sostenibles? Bueno, creo que no se puede aplicar lo que hemos hecho, o sea, lo que hacemos en Europa. Pero convencerles de no, esto parece muy moderno, pero no. A ver, yo creo que las soluciones se tienen que adaptar a cada sitio y sobre todo integrar la cultura local y las tradiciones en ese diseño, porque lo que no podemos hacer es plantar setas, ¿no? Tenemos un modelo que funciona en Europa y lo plantamos en África, ¿no? Entonces, yo llevo 12 años trabajando en Etiopía. Y un edificio que has citado, que es de los que ha tenido más éxito, fue el factor sostenible, que fue implementar energía solar. Fue el punto de venta más grande de un centro comercial, que es un mercado, para vender las tiendas. ¿Por qué? No porque crean que la energía solar es algo que tal, y de hecho allí la energía es muy barata, pero me di cuenta porque el hecho de implementar energía solar en un edificio comercial da estabilidad. Y en un país donde hay cortes de electricidad, eso es un factor de venta enorme, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar este tipo de soluciones combinado con la integración de temas locales
para que esas soluciones resuelvan problemas de verdad. O sea, no sean simplemente modas tal, o tendencias que en el primer mundo nos podemos permitir. En países en desarrollo o países emergentes, la arquitectura es una necesidad para ayer. Necesidad para ayer que crea una actividad, crea una comunidad, y pasan cosas gracias a esa arquitectura. Entonces, esas soluciones tienen que estar muy personalizadas y dando soluciones específicas al sitio. Marta. Bueno, yo creo que sí que es verdad que es posible que durante una época hayamos hecho proyectos poco sostenibles, pero bueno, de eso hemos aprendido. O sea, yo creo que al final tenemos siempre como que mirar a futuro y yo creo que nuestra obligación como arquitectos, que somos los que creamos esos escenarios de la vida, es dejar el mundo un poquito más bonito del que nos lo hemos encontrado, ¿no? Creo que el riesgo de hacer las cosas diferentes o intentar hacer las cosas diferentes es el precio que tiene el progreso. Nosotros intentaremos dar ejemplo. Que los países emergentes lo tomen o no lo tomen, bueno, nosotros tampoco tenemos que tener la supremacía moral de cómo tiene que funcionar el mundo. Simplemente tenemos que dejar como el mejor legado para las generaciones futuras. Nos queda un minuto, hacemos la última. Hemos hablado mucho de arquitectura sostenible, pero ahora, para que os estalle un poco la cabeza, estamos hablando de proyectos de nueva construcción, pero lo más sostenible no sería rehabilitar, es lo más sostenible, ¿no? Bueno, yo creo que mismamente aquí estamos en un edificio de Puigcerdá de los años 20, que de repente esos antiguos telares se convierten en un espacio cultural. Yo creo que, por supuesto, que en las zonas consolidadas la vía es tener el ojo en dónde se puede rehabilitar y qué tipo de proyectos demanda la ciudad en esos contextos. Sí, yo creo lo mismo. De hecho, parte del trabajo que hacemos en el estudio tenemos como dos líneas, la línea de arquitectura industrializada y de lo que llamamos regeneración industrial, ¿no? Nos hemos especializado también en reutilizar estructuras industriales que están en desuso, que el hecho de reutilizar, reprogramar, repensar estos espacios y convertirlos en viviendas o en otros usos que son más necesarios y conllevan esta idea de reciclaje, ¿no? Y el hecho de no derrumbar, habitar un espacio y ya por ese simple hecho y ahorramos un montón de emisiones. Claro, lo bueno de la nueva arquitectura es que probablemente sea desmontable, ¿no? Mucha de ella. Bueno, aparte que estos espacios industriales tienen unas características fantásticas, ¿no? A nivel de dimensiones, estructura, etcétera, ¿no? Que cualquiera le gusta a nivel de vivienda. Jo, me quedaría 1000 horas hablando con vosotros. No tenemos más tiempo. A ver, me quedo con que la sostenibilidad no tiene manual, que depende de cada sitio y de cada cultura, de cada entorno, de cada clima, de los cortes de luz, si hay o no hay, por ejemplo, pero que sí tiene metodología. Y de Marta me quedo, que es como el copy más corto, sostenible es lo que se mantiene. Y yo creo que lo podemos aplicar a todos los ámbitos de la vida, a la alimentación, al trabajo, a todo, absolutamente. Gracias. Muchas gracias.